Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Soraya Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputada presidenta, solicito amablemente se me permita expresar y presentar una síntesis de mi iniciativa. Si Adelante, diputada. Soraya Bañuelos de la Torre, diputada integrante de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Ante ustedes, queridas compañeras y compañeros diputados, presento a su consideración y esta iniciativa de decreto que adiciona el artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento institucional de su derecho a la identidad, mientras que el acta de nacimiento emitida es el documento legal que certifica su identidad. En otras palabras, deja constancia de su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Este derecho permite a todas las niñas y niños que al nacer se les reconozca con un nombre, una nacionalidad, una familia y puedan ejercer otros derechos sin restricciones legales. Una niña o un niño que no es registrado y que no cuenta con acta de nacimiento no tiene identidad legal. Esto limita sus posibilidades de acceder a otros derechos a lo largo de su vida, como son el derecho a la protección, el derecho a la educación, a la salud, impidiendo su inclusión en la vida económica, política y cultural del país. El no tener un registro y un acta de nacimiento se convierte en un factor de exclusión y de discriminación. El registro de nacimiento es un derecho humano, reconocido por diversos tratados e instrumentos internacionales ratificados por México, pero también por el marco jurídico nacional, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La importancia del registro de nacimiento y del derecho a la identidad, principalmente entre la población infantil, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, estriba en sus funciones como medida de protección frente a crímenes que pudieran comprometer su integridad, así como en servir de acceso a otros derechos como por ejemplo la salud y la educación, que se relacionan con el derecho integral y la garantía de disfrute de condiciones de vida digna para niñas y para niños. Además, en concordancia con obligaciones convencionales, el Estado mexicano ha establecido en el artículo 4 constitucional que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Además, proscribe los cobros al registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada gratuita, al señalar que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. Con la reforma al artículo 4 constitucional, publicada en junio del 2014, las recomendaciones y estándares internacionales para el registro de nacimientos relativos a los principios de oportunidad, universalidad, gratuidad, quedaron inscritos en el texto constitucional, rearmándose así la obligación de garantizarlos en todo procedimiento y determinación administrativa o judicial, así como en legislaciones secundarias. Como parte de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión estableció un artículo transitorio que obliga a las legislaturas de todas las entidades del país a incorporar en sus haciendas, códigos financieros, leyes de ingresos y otras normas aplicables la exención del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada de acta de nacimiento de manera gratuita. Según el INEGI, en México al menos 1 millón de personas de todas las edades no cuentan aún con acta de nacimiento. De ellas, más de 600,000 son niñas, niños o adolescentes, de los cuales el 78% es porque no tienen recursos para pagar su primera acta de nacimiento. A pesar de los esfuerzos gubernamentales que se traducen en alentadores avances de cobertura de registro de nacimiento general a nivel nacional,
aún quedan importantes brechas por cerrar en municipios de perfil rural, en la población indígena y en la que viven condiciones de alta marginación social. Todavía hay muchos niños, niñas sin registro. Las brechas, de acuerdo con los documentos en el país por UNICEF, se encuentran estrechamente relacionadas con obstáculos para el cumplimiento de los principios de universalidad, gratuidad y oportunidad. Dada la relevancia del registro de nacimiento y el impacto que este tiene para la garantía del derecho a la identidad y su interacción con otros derechos necesarios para el libre desarrollo, seguridad y bienestar de la población infantil, es necesario que el desempeño de este acto se apegue a los principios de gratuidad, universalidad e inmediatez. Por lo anteriormente expuesto, es que he presentado esta iniciativa de ley para que se considere en el Código Familiar, en el artículo 37, que las actas de nacimiento, no el registro de nacimiento, el registro de nacimiento es gratuito, pero para poder acceder a los otros derechos, al ejercicio pleno de los derechos, es necesario el acta de nacimiento, que ésta sea de manera gratuita. En otros países, el acta de nacimiento no pierde su vigencia. Muchos de nosotros, siendo un estado migrante, tenemos amigos, familiares, hermanos, primos que tienen actas de nacimiento de Estados Unidos. Pues el acta de nacimiento que tienes desde que naciste y hasta que te mueres, tiene la misma vigencia. En nuestro país, como un método de recaudación de ingresos, los municipios cobran las actas de nacimiento, como si nacieras cada 3 meses. Incluso las instituciones piden acta de nacimiento actualizada, como si hubieras actualizado su nacimiento hace 3 meses, algo que es indebido y que ya hay un criterio de la Corte que dice que el derecho a la identidad debe de ser gratuito. Debemos de cambiar nuestros modelos de recepción de ingresos y de recaudación para poder migrar hacia al pleno respeto de los derechos fundamentales. El primero es la vida, el segundo es el reconocimiento a la identidad. Y si no tienes el reconocimiento a la identidad con un documento como el acta de nacimiento, no tienes la capacidad de goce en el ejercicio de tus derechos a la salud, a la educación y muchos otros que son nugatorios porque no cuentas con ese documento. Es importante que migremos a que las actas de nacimiento no tengan vigencia en nuestro país, que ninguna institución las pida con vigencia de cuando menos 3 meses, porque no naces cada 3 meses, y que además se permita que las actas de nacimiento sean totalmente gratuitas, porque amparan un derecho fundamental reconocido por los tratados internacionales, por nuestra propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Constitucional del país, y además que debe de ser un requisito para que todos nosotros digamos que en México se goza de la garantía plena al reconocimiento del derecho a la identidad. Hace 3 años tuve el privilegio de presentar una iniciativa para que se modificara el Código Familiar a efecto de que no se solicitaran actas de nacimiento actualizadas para los trámites escolares, y con eso se generó un gran ahorro para los padres de familia. Afortunadamente hoy es ley, pero necesitamos avanzar en el reconocimiento a la identidad y generar nuevas condiciones de recaudación de ingresos para que no sean las actas de nacimiento que se actualizan a cada rato el motivo y el origen de afectar un derecho tan importante, tan fundamental y reconocido como el de la vida y el de la identidad. Es cuanto. Muchísimas gracias. Diputada Presidenta, primero felicitar a la oradora en tribuna por esta iniciativa tan importante. Me he dado cuenta que de verdad es un tema, el tema de las actas de nacimiento y cuánto gasta la gente en una familia de 5. Se llegan a invertir hasta 1,500 pesos por la expedición de estas actas. Entonces, si me permite suscribirme a su iniciativa, que considero muy importante, y felicitarla por ella. En los mismos términos, José Juan Estrada, sobre todo por la inclusión en lo que tiene que ver con la comunidad migrante, es un tema que nosotros tendremos que discutir aquí muchas más veces. Felicidades. Gracias. En los mismos términos, Fernanda Miranda. Los Márquez, María del Refugio, maestra. Ortega Rodríguez Sergio, en los mismos términos. Felicidades, diputada. Diputada Presidenta, diputada. en los mismos términos, Humberto de la Torre. Benítez Sánchez Priscila, en los mismos términos, diputada. En los mismos términos, Infante Morales Analí. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Quedan registradas. Y a la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen
a la Comisión de Niñez, Juventud y Familia una vez que ésta se integre.